Estimados alumnos, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema, ¿no? Recordemos que estamos en nuestra primera clase virtual, correspondiente para el primer y segundo grado de educación secundaria. Vamos a continuar con la segunda parte. En la primera parte pues habíamos visto la comunicación desde sus conceptos, habíamos trabajado pues la comunicación humana, ¿no? Dentro de ella estaba la comunicación verbal o lingüística y no verbal o lingüística. Y la comunicación humana, ¿no? Aquella ejercida por los animales, las plantas. Bueno, en esta segunda parte vamos a centrarnos en los elementos de la comunicación, ¿correcto? Hay que recordar que la comunicación, por más pequeña que sea, está sujeta a varios elementos. Dichos elementos, ¿no?, que tenemos acá en este material, nos va a ayudar a explicar de una manera más didáctica el tema, ¿no? Como les sigo diciendo, la comunicación, por más pequeña que sea, está sujeta a elementos. Esos elementos van a interactuar entre sí para que la comunicación sea fructífera, no sea entendible, tenga éxito sobre todo. Los elementos de los cuales estamos hablando son los que tenemos citados en este material, ¿no? Por ejemplo, en toda comunicación va a existir un emisor, ¿no?, el cual va a enviar un mensaje a un determinado receptor o destinatario, ¿correcto?, utilizando un canal por donde viaja ese mensaje y un código, ¿no? Y todo eso se va a enmarcar dentro de un contexto, dentro de una realidad. Vamos a definir en este momento cada uno de los elementos para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro y la función que ejerce dentro, pues, de este tema, ¿no? Vamos a comenzar con el primer elemento, que es el emisor. ¿Qué es el emisor en realidad? El emisor, pues, si queremos guiarnos a su concepto, se dice que el emisor es aquel elemento que inicia el proceso de la comunicación, ¿correcto? El emisor es el elemento que inicia el proceso de la comunicación, ¿correcto? Se le conoce también como codificador. ¿Por qué? Porque el emisor, cuando quiere enviar un mensaje, una información, utiliza un determinado código. Por eso se le llama codificador. Es aquel elemento que inicia el proceso de la comunicación. Luego podemos hablar del receptor. El receptor es el segundo elemento de la comunicación, ¿no? Nosotros sabemos que para que exista comunicación tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor. El receptor, su mismo nombre lo dice, recepciona la información. El receptor va a recibir la información que el emisor va a enviar. Se le conoce con el nombre de decodificador. ¿Por qué decodificador? Porque va a decodificar o interpretar el mensaje que ha sido enviado por el emisor, ¿correcto? Se le conoce como decodificador, porque interpreta, analiza el mensaje, ¿no? Al emisor, vuelvo a repetir, se le llama codificador. Podemos decir entonces que el emisor es el elemento que codifica el mensaje, y el receptor es aquel elemento que decodifica el mensaje, lo interpreta, lo analiza. Luego tenemos el mensaje. ¿El mensaje qué es? Es lo que el emisor le quiere comunicar al receptor, ¿correcto? El mensaje es eso, es la esencia de la comunicación, es lo más importante que hay en la comunicación, porque si nosotros añadimos al concepto, la comunicación es un proceso social por el cual transmitimos mensajes o información. Entonces llegamos a la conclusión de que el mensaje es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque esto es lo que se quiere transmitir, lo que se quiere, pues, enviar, ¿no? Lo que el emisor envía al receptor es el mensaje, es la esencia de la comunicación, lo más importante. Luego tenemos el canal. ¿Qué es el canal? El canal es el elemento físico de la comunicación. Es el elemento por donde el emisor envía el mensaje al receptor. Es el elemento por donde viaja el mensaje. Se le conoce también como el soporte físico de la comunicación. Independientemente de sus formas, hay dos, ¿no? Puede ser un canal natural, que está conformado por la voz, el aire, las ondas sonoras, o un canal artificial o técnico, ¿no?, que puede ser, pues, cualquier elemento creado por el ser humano, un celular, las redes sociales, o cualquier otro elemento, pues, que haya sido creado por el hombre, que haya intervenido de la mano del ser humano. Luego tenemos el código. ¿Qué es el código? El código, pues, es un elemento que se utiliza para diseñar el mensaje, ¿correcto? Es lo que el emisor utiliza para enviar el mensaje al receptor. Puede ser un código verbal o puede ser un código no verbal, ¿correcto?
también tenemos que tener en claro una cosa, que tanto el emisor como el receptor deben de compartir el mismo código para que la comunicación, como lo dije en la primera parte, tenga éxito, para que la comunicación sea exitosa. Por decir, si yo hablo en inglés y el receptor, la persona con la cual estoy hablando, habla el francés o el alemán, la comunicación va a ser muy limitada porque no manejamos el mismo código. No digo que no haya comunicación, va a haber comunicación, pero la comunicación va a tener un cierto límite, porque van a haber palabras pues, que van a ser ajenas para mí y de la misma forma para el receptor, ¿no? Porque no tenemos el mismo elemento, no utilizamos el mismo elemento. Luego tenemos el contexto. El contexto es el lugar donde se da el acto de la comunicación, ¿correcto? Es la red de circunstancias espacio-temporales. Hay que recordar que todo este proceso comunicativo se da en un determinado lugar y en un determinado momento. Por eso se dice que el contexto son circunstancias espacio-temporales. Toda comunicación se da en un determinado lugar y en un determinado momento. Todos estos elementos, ¿correcto?, van a intervenir una tras otra, ¿no? Van a aparecer mutuamente y estos elementos van a hacer que la comunicación sea entendible, ¿correcto? Como habíamos dicho, ¿no? Tiene que tener un emisor, tiene que haber un receptor, ambos envían mensajes, ¿correcto? Un canal, un código y sobre todo el contexto, ¿correcto? Eso es en cuanto a los elementos de la comunicación.